Hola queridos amigos de la librería Orwell, feliz 2023, ya estamos aquí para seguir con las recomendaciones de los libros, vamos a ello. Y vamos a empezar con una novela de un neoyorquino nacido en 1931 y muerto hace muy poco, en 2019, de un escritor poco conocido y etiquetado como escritor de género, fundamentalmente de ciencia ficción, también de fantasía. Sin embargo, ya sabéis que nos gustan los libros extraños y libros inasibles, poco clasificables, y el que os traemos de este autor lo es. El autor se llama Gene Wolfe y el libro es muy raro, es un libro raro. Se llama Paz, ¿de acuerdo? Se titula Paz. Es un libro tan extraño como interesante, muy bien escrito, una propuesta que os hacemos a los asiduos de la librería, porque no es que sea un libro de gran dificultad de lectura, sino que requiere una apertura de miras, ¿no? Tiene similitudes con otras obras de la literatura universal. A mí me recuerda, por ejemplo, extrañamente a Pedro Páramo de Juan Rulfo, pero tiene otra serie de similitudes. Por ejemplo, también creo que tiene inspiración en literatura oriental como Las mil y una noches. Entonces, ¿de qué va este libro? Pues veréis, nos encontramos a una persona que vive en una casa vacía y que está intentando hacer memoria sobre su vida. Hasta ahí, pues no parece que sea algo muy original, ¿verdad? Sin embargo, la forma en la que está narrado plantea innumerables enigmas. No sabemos si quien escribe está vivo o está muerto. Hay constantes saltos temporales. La vida se va recomponiendo, pero siempre de una forma fragmentaria. Y hay pues como distintos planos temporales que nosotros debemos hacer coincidir en nuestra cabeza en la medida que nos sea posible. El protagonista es un señor que tuvo un neoyorquino, que tuvo una tienda de jugo, de fruta de naranja sintética, y en el momento que empieza a narrar, pues digamos da salto a cuando era niño, da salto a cuando estaba en la mitad de su vida, y hay muchísimas historias que están insertas dentro de la narración, historias que a lo mejor tienen que ver con esos distintos planos temporales y que se van encajando las unas con las otras para aportarnos información adicional. Eso sí, una advertencia: este no es un libro para leer distraídamente, este es un libro para concentrarse en su lectura. Tiene una prosa muy rica y unas construcciones sintácticas largas que hacen que debamos estar muy atentos a lo que leemos. Yo he disfrutado mucho con su lectura y creo que es uno de esos libros como por ejemplo Lanark de Alasdair Gray, que creo que han pasado sin pena ni gloria, pero que son de gran interés. Este escritor, Gene Wolfe, fue premiado con el Nebula,
y con otros premios de ciencia ficción, pero en este caso de verdad creo que no estamos ni ante una obra eminentemente de ciencia ficción ni una obra fantástica, sino otra cosa, algo inclasificable y que tiene que ver mucho con la literatura de canon, llamémoslo así, ¿no? No con una etiqueta de género. Un buen libro, interesante, poco conocido, no muy caro y que, bueno, os recomiendo. Paz, de Gene Wolfe. Y ahora voy a saltar de género y voy a cambiar a la poesía. Os voy a hablar de un poeta ruso de mediados del siglo XX, nació en el 40, que llegó a ser premiado con el Nobel y que creo que merece la pena su mención. El libro se llama El explorador polar. Es una obra bilingüe, de forma que también si os gusta aprender idiomas o tenéis conocimientos del ruso, lo vais a encontrar en este libro en ambos idiomas. Y Joseph Brodsky es un poeta pues, de lo mejor que ha dado Rusia en el siglo XX, admirado por grandes nombres como Ana Akhmatova, y que reflexiona sobre no solamente sobre la situación de su país, sino que a lo largo de esta antología de poemas que os propongo, recorre infinidad de temas relacionados con la soledad del ser humano, con sus desencuentros. Además, los traductores han trabajado en que sonoramente haya unas correspondencias entre la forma que tenía de escribir Brodsky, es decir, su métrica, sus rimas, con el original, y creo que me parece que hay un buen trabajo detrás. Un descubrimiento, Brodsky, para quien no lo conozcáis, y siempre solemos detenernos en los grandes escritores del siglo XIX ruso, pero en el siglo XX también lo hubo, salvo que en casos como este son menos conocidos porque también fueron expulsados del país y en el caso de Brodsky llegó a escribir en inglés, estuvo viviendo fuera, aunque no brillaban como en su propio idioma. En este caso sí que contamos con sus poemas del ruso y, en fin, os invito a que lo leáis. Y prosigo con una novela muy actual, editada por una editorial reciente que se llama Trotalibros, y se trata de Los chicos, de Toni Sala. Este es un libro que yo he categorizado en la sección de terror. No lo encontraréis probablemente categorizado así dentro de otras librerías o en internet, pero a mí me parece que encaja ahí sin dificultad. La historia se encuentra ambientada en un pequeño pueblo catalán en el que hay un accidente de tráfico donde mueren dos muchachos jóvenes. A partir de ese incidente, ese accidente de tráfico, comenzamos a conocer a otras personas del pueblo y gente que está en torno a esos chicos. Sucede que esas personas normalmente pues no son nada fuera de lo habitual, son gente como la que nos cruzamos en el ascensor, como pues gente convencional. Y poco a poco vamos adentrándonos en esas personas
¿Qué es lo que nos muestra la novela? Pues nos muestra el lado oscuro de algunos seres humanos que aparentan ser muy blancos y que incluso ellos mismos se conceptualizan así mismos de forma inocente, ¿no? Es decir, ellos no se sienten malas personas, pero está claro que hay gente que hace incursiones sin darse cuenta, o tal vez sí, en el ámbito de la maldad. Así que por ese motivo he categorizado la novela Los chicos como una novela de terror. Se lee de un modo compulsivo, es imposible detenerte en su lectura y el libro se va transformando según vamos avanzando en él. Está muy bien escrito y creo que es una buena novela, así que os la recomiendo. Y ahora os voy a recomendar uno de esos libros para siempre que tenemos entre nuestras estanterías. Se trata de Los Buddenbrook, de Thomas Mann, una novela histórica que narra el ascenso y la caída de una familia del siglo XIX que pertenece a la burguesía mercantil. La novela va narrando cómo 4 generaciones de los Buddenbrook avanzan a lo largo de la vida y cómo poco a poco van apareciendo los gérmenes de la decadencia y decaen hasta que la familia se extingue. Es un libro maravilloso. Thomas Mann es de mis escritores predilectos. Os he recomendado en otras ocasiones libros como La montaña mágica, Muerte en Venecia, sus relatos, como Mario y el mago, pero la verdad es que brilla especialmente en este libro, en Los Buddenbrook, y no quería dejar la ocasión de recomendároslo. Así que la edición que tenemos espléndida, de Edasa, en tapa dura, un buen tamaño de letra y una buena traducción. Siempre me gusta introducir también algún cómic, alguna novela gráfica destacable, y hoy voy a hablaros de Mundo Laberinto, una novela gráfica que me ha impresionado enormemente. Pertenece a una editorial española, Cartem, y es magnífica en cuanto a su dibujo, a su arte, como a la narrativa, a la historia que se nos cuenta. Trata de una mala persona que es condenada a la horca y que en mitad de la vida y la muerte, cuando está, estrangulándose, siente que penetra en otro mundo, que es el mundo laberinto, que no sabemos si es producto de su imaginación, de los delirios en esa agonía hacia la muerte, o si realmente es otro lugar, otra dimensión. Es de lo mejor que yo he leído de novela gráfica. Me ha parecido increíblemente bueno la calidad del libro y también la historia. Así que si os apetece una novela gráfica de gran calidad, creo que es una magnífica propuesta a un precio también bastante razonable, creo yo. Y cerraré el vídeo de hoy con un libro muy curioso, categorizado como una sátira utópica y que ha sido valorado de forma desigual. A veces se le ha dado mucha importancia, a otras menos, pero es un libro que yo creo merece la pena leer por los valores que encierra. Samuel Butler intenta ponernos en un lugar que probablemente es Nueva Zelanda, muy probable que sea Nueva Zelanda, donde un inglés que ha
chico joven que ha emigrado allí en busca de prosperidad, intenta entrar a las montañas y allí se encuentra con una sociedad que no ha estado en contacto con la civilización inglesa, que viven allí de forma aislada, y consigue, digamos, ser aceptado dentro de esta sociedad. Una sociedad muy particular y que rechaza, o que en muchos aspectos es opuesta, y es ahí la crítica a los valores que tenían en Inglaterra en el siglo XIX. Por ejemplo, hay un tema importante en el libro, que es que las máquinas, todo lo que sea una máquina representa un anatema, es algo prohibido. Uno de los aspectos por los que este libro llamó mucho la atención es porque dentro del mismo se hace la primera reflexión a propósito de la inteligencia artificial. A Butler le interesaban mucho las teorías evolucionistas de Darwin, y dentro del libro pues hay una previsión de que las máquinas pues podrían llegar a sustituir a los seres humanos. Hay de hecho un capítulo específico dedicado a ello, y esto es sorprendente en un libro del siglo XIX, de finales del XIX. Otras cosas que llaman la atención son, por ejemplo, que las personas que viven en esta sociedad tienen prohibido enfermar. Es decir, se corrige, hay una figura que son los enderezadores, que corrigen a aquellas personas que delinquen. Sin embargo, lo que no toleran bajo ninguna circunstancia es que una persona enferme. Al enfermar, adquiere la categoría que dentro de nuestra sociedad adquiriría el delincuente. Así que es un libro muy curioso y que yo creo que merece la pena también leer. No lo colocaría yo dentro de la primera fila de las obras más importantes de la historia de la literatura, pero si os gusta el terreno de la utopía, la distopía y sobre todo un tipo de novela filosófica que hace pensar, creo que Erewhon de Samuel Butler, en la magnífica edición de Cátedra de Letras Universales, os puede gustar. Y hasta aquí mis recomendaciones de hoy.